reportes que indican que el 95% de los problemas que tenemos los latinos son causados por la mala comunicación que tenemos. Y creo que es claro que no tenemos una buena comunicación como comunidad latina. No tenemos una comunicación asertiva. Creo que no es coincidencia que en una zona como Latinoamérica es una zona donde escasea el liderazgo, donde escasean los líderes, donde son parte de una minoría muy pequeña comparada con otros países o con otras regiones del mundo, como lo es Norteamérica o Asia. Y es que hay algo que empata en todos los líderes. Hay algo una cualidad en la que todos los líderes congenian, que es el cómo se comunican, el cómo se expresan y el cómo transmiten sus ideas. O tienen una comunicación asertiva para transmitir un mensaje, que ese mensaje impacte en los demás, que realmente empodere a los demás. Bienvenidos a Lead Academy, soy Oscar Servín y este video es para explicarles un poco sobre sesiones de Lead. Les voy a dar las mejores prácticas para dar una sesión de Lead enfocada en una cualidad de liderazgo que es Empowering Others. Les cuento un poco sobre mí. Fui parte del comité de ISEC en UNAM. Dentro de los roles que tuve, fui parte del equipo de ventas de IEE. Ese fue mi primer rol. Después estuve como TL Consideration de IEE. Y bueno, ya por último, fui parte de la mesa directiva del comité en el periodo 19-20 como VPIE. Un poco de lo que vamos a hablar, como les comentaba, es de cómo podemos aprovechar las sesiones para poder ayudar a que alguien refuerce esta cualidad de liderazgo que es Empowering Others. Llámese ese alguien un EP o un miembro. Primero vamos a definir un poquito qué es Empowering Others. Tenemos 3 definiciones. La primera, comunicar efectivamente en diversos ambientes. 2. Desarrollar y empoderar a otras personas. 3. Comprometernos con otros para conseguir metas grandes. ¿Cuál es la importancia de esta cualidad de liderazgo o por qué es importante desarrollarlo? Número 1, algo que comparten los líderes es el cómo se comunica y el cómo transmiten sus ideas hacia los demás. Si nosotros no tenemos una buena comunicación, no podemos empoderar a los demás. Por lo tanto, no va a haber personas que se sumen a nuestra causa y a nuestros objetivos para trabajar en conjunto con nosotros y alcanzar metas en común. Y aquí vamos a ver perfiles de personas. El primer perfil es una persona que realmente está empoderando a los demás y su contraparte, una persona que no empodera a los demás. ¿Cuáles son esas características que definen a las dos personas? Para las personas que empoderan realmente a los demás, hay varias características que se las voy a comentar. Primero, las personas que realmente empoderan a los demás son personas que observan, escuchan, entienden y comunican. Antes de comunicar, antes de hablar, antes de transmitir, existe un análisis previo que es el observar, el escuchar, el entender, porque no solamente es escuchar y hablar, es escuchar y entender, reflexionar el mensaje que se está transmitiendo, entenderlo para después ya comunicar. Por el contrario, las personas que no empoderan a otros son personas que tienen una comunicación reactiva, que solamente escuchan y dan una respuesta. Y más allá de dar una respuesta, no están entendiendo y no están analizando su entorno y el mensaje que está transmitiendo. Las personas que empoderan a otros son personas que saben transmitir un mensaje. No empoderan a otros, no saben transmitir un mensaje. Son personas que no son claras, no son concisas y no van al grano con lo que están comunicando. Las personas que empoderan a otros tienen una causa clara, un why que los representa. Las personas que no, por el contrario, tienen una causa, no tienen objetivos claros, van sin una causa fija que seguir y eso hace que las personas no conecten con ellos. Puedan lograr que otros se sumen por el objetivo en común que se quiere alcanzar. Las personas que promueven la toma de decisiones son personas que empoderan a otras. Las personas que de verdad tienen una toma de decisiones consciente, una toma de decisiones oportuna. Las personas que no empoderan a otros no tienen una toma de decisión oportuna, no tienen una toma de decisión eficaz. Las personas que empoderan a otros son personas que buscan el desarrollo de los demás siempre. Son personas que tienen una empatía con las demás personas. Son personas que colaboran en equipo para conseguir un objetivo en común. Las personas que no empoderan a otros son personas que primero ven el beneficio que pueden tener ellos antes de ver el beneficio en común que podemos tener todos. Las personas que no empoderan a otros son personas que no dan feedback, sino dan una crítica que para nada es constructiva. Y las personas que empoderan a otros son personas que dan un feedback con críticas constructivas, pero que mucho antes de dar un feedback primero son autocríticos con ellos. Primero priorizan y ven primero lo de ellos, primero reflexionan, primero ven hacia adentro para después poder construir hacia afuera. ¿Cómo podemos aprovechar las sesiones de Lead para ayudar a estas personas que no tienen una fortaleza en empoderar a los demás, que de verdad
construyan esa fortaleza. Bueno, son varias buenas prácticas que pueden usar en las sesiones de lead para ayudar a otras personas a que puedan empoderar a los demás. Y lo primero que se tiene que hacer es tener un análisis claro. Y este análisis no te lo da otra herramienta más que la que ya tenemos, que existe, que es el LDA. Toda persona que tiene su primer contacto con ISEC, llámese miembro, llámese IP, llena el LDA, en donde, pues, como ustedes saben, se refleja cuáles son cualidades de liderazgo más fuertes y en cuáles le hace falta reforzar. Muchas veces tenemos la mala costumbre de hacer sesiones de lead, de inventarnos sesiones de lead, de crear dinámicas, de crear actividades que sí están muy padres y pueden ayudar en cierto sentido a algo, pero que no van enfocadas a lo que realmente necesita la persona, que es desarrollar su liderazgo y desarrollar la cualidad que tiene un área de oportunidad para explotar y para fortalecer. Dentro de todo este análisis, como complemento, tenemos dos cosas. Primero, la base es el LDA. Después, yo sugiero que, por ejemplo, para desarrollar esta cualidad de Empowering Others, se tenga una plática previa con la persona que le va a dar la sesión de lead. En esta plática se ponga a prueba la comunicación que tiene esa persona. Pueden, o sea, a lo mejor tocar un tema de su trabajo, de su práctica, de su host, de cómo le está yendo en la ciudad, su país, etc. Y nosotros analizar cómo se está comunicando y expresando la persona. Si es una persona que está divagando mucho, si es una persona que a lo mejor tiene claro lo que está diciendo, si es una persona que es muy repetitiva. Si detectamos como esas fallas en la comunicación, pues es claro que no tiene la base para poder empoderar a los demás. Es decir, una buena comunicación, una comunicación que de verdad impacte. Debemos de tener también un feedback de las personas que están en su entorno. Primero, y es un IPI, por ejemplo, las personas que están en su práctica, sus líderes directos que están en su práctica, tener una retroalimentación de cómo ha sido el trabajo con esta persona para también sumar a la construcción de su sesión de lead. Ya teniendo estos tres aspectos, que es el LDA, la plática con él y esta retroalimentación de un tercero, ya nos ponemos a desarrollar la sesión de lead para la persona que vamos a hacer. Como digo, sea un miembro o sea un IP. Y aquí es muy importante que la sesión de lead debe de estar basada en dinámicas y actividades que inconscientemente estén desarrollando, fortaleciendo esas cualidades que van a desarrollar la persona, sea empowering. ¿A qué me refiero con esto? Actividades y dinámicas para fortalecer la comunicación, actividades y dinámicas para fortalecer la colaboración, actividades y dinámicas para que la persona encuentre su causa. Y ya que tienes estas dinámicas, pues seleccionar las dinámicas que vas a meter a la sesión. Ya después viene toda la parte explicativa o teórica, por así decirlo. Muchas veces cometemos el error de primero empezar a explicarle a la persona qué es el LDM, cómo se compone, las definiciones y demás, y es algo que no es atractivo, o que a lo mejor no va a conectar de la mejor manera con la persona que si haces una dinámica o una actividad. Es muy importante aquí explicar siempre a la persona explicarle siempre a la persona por qué va a recibir esta sesión. ¿Por qué es importante? Porque es importante que él desarrolle esta cualidad de liderazgo. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener? ¿Por qué nosotros estamos buscando que él desarrolle esto? Como les comentaba desde el inicio, es muy importante siempre, como un líder, explicar el porqué de las cosas, que la gente entienda el por qué estás haciendo las cosas, por qué el chico va a recibir una sesión, por qué es importante para él. Eso hace que conecte con él. Muchas veces nos ponemos a culpar a las personas, por ejemplo, en mi caso, no sé, a los hippies, que de repente faltaban a su sesión de lead, o no iban llegaban tarde a la sesión de lead, o estaban con una mala actitud en la sesión de lead. Esto muchas veces es porque nosotros no les explicamos el porqué desde un inicio, no alineamos expectativas, objetivos y una visión clara desde un inicio, y esto hace que la persona no conecte. Entonces es muy importante que siempre se vea el por qué es importante que el IP tenga esta sesión de lead, o que la persona o que el miembro tenga esta sesión de lead, y que en qué le va a ayudar a desarrollar esta cualidad. Para desarrollar esta cualidad de Empowering Others, aparte de la comunicación, hay algo muy importante que ya lo comentamos, que es la causa. Una persona que es Empowering Others tiene una causa y un objetivo claro. Ya lo vimos, ya lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? Bueno, existe una teoría, y esto les va a sonar muy familiar porque es nuestro famoso ISEC Way. El ISEC Way está basado en una teoría que es el círculo dorado, donde el que la creó, Simon Sinek, explica cómo un líder se comunica. Primero empieza por el por qué, luego por el cómo
y luego por el qué. El por qué, pues ya lo sabemos, es la causa de por qué se está haciendo tal cosa, por qué se está diciendo tal cosa. Lo segundo es qué es el cómo, que es la propuesta de valor, y el por qué, que es lo final, lo visible, que es lo que se está haciendo tangible para transmitir ese why. Es muy buena idea dentro de esta sesión de lead dentro de estas sesiones de lead que va a tener la persona, que desarrolle su propio círculo dorado. Aquí arriba les voy a dejar un link donde ustedes pueden, pues un video donde ustedes puedan ver cómo una persona puede desarrollar su propio círculo dorado y les puede servir para construir el círculo dorado, ya sea de ustedes o de la persona que les va a dar la sesión de lead, para que empiece a formar su causa y sus objetivos. Ya una vez que hicimos esta parte del círculo dorado, queda pues reforzar esas cualidades que componen el Empowering Others. Una de las más importantes es la comunicación. ¿Qué actividades vamos a usar para reforzar la comunicación? Y ya después que hicimos nuestra dinámica, ya después que la persona practicó sin darse cuenta a lo mejor todavía esta cualidad, nosotros ya es cuando damos la retroalimentación, damos la explicación de por qué hizo esta actividad, qué es lo que ganó con esta actividad, cuál fue el beneficio que tuvo, y ya después le hablamos de qué es Empowering Others. Pero no lo recomiendo hacer antes, sino siempre tener esa dinámica o esa actividad clave para que la persona conecte inconscientemente y ya después que venga la explicación. Otra de las buenas prácticas es siempre dar seguimiento a la sesión de lead. Muchas veces damos la sesión de lead y bueno, pues ya estuvo, qué bonito, ya es súper empowering de la persona, y no. Ese es un trabajo constante durante toda su experiencia que esté, ya sea en la organización o en su práctica. Entonces siempre tenemos que tener pues sesiones de lead a futuro, tenemos que tener un seguimiento constante entre las sesiones de lead. Una forma de poder hacerlo es a lo mejor tener forms de retroalimentación donde podamos mandarle a la persona y la persona pues vaya explicando si ha habido algún avance, si de la última sesión hay algo que ya implementó, hay algo que esté practicando, etc. Pues muchos a veces se preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué dinámica hago? O sea, ¿qué actividad lúdica puedo hacer para que la persona sea Empowering Others? Y no es como que haya una actividad o dinámica clave, sino son una serie de dinámicas que nosotros podemos implementar, y puede ser algo muy básico como mímica, por ejemplo, juegos de mímica. Eso ayuda mucho a que la persona agilice su mente y desarrolle el entendimiento de una comunicación que no siempre va a ser hablada, como lo es la mímica. Otra más es, no sé, por ejemplo, hay una actividad que es crear un nuevo idioma o hablar un idioma inventado, donde juntas un grupo de 3 personas, formulas un mensaje, la persona que sabe el mensaje se lo cuenta a los demás con un idioma totalmente inventado, mezclando palabras, sonidos, ruidos, etc. Y entre los demás tienen que ver la forma de descifrar cuál es el mensaje que se quiere transmitir. También ayuda mucho a agilizar la comunicación asertiva. Sin fin de ejemplos, como les comento, acá pueden tener el link para que vean todos los ejemplos para poder desarrollar esta cualidad. Bueno, ya nada más como cierre y para reforzar, pues quiero hacer hincapié en que cuidemos mucho el lead, que de verdad hagamos lead y demos lead a miembros, a IPs y a los que somos parte de esta organización que es IESEC. Porque lo que vende IESEC es liderazgo. Si nosotros no ofrecemos liderazgo, no estamos haciendo IESEC. Si nosotros nada más hacemos intercambios por hacer intercambios, no estamos cumpliendo con la propuesta de valor de IESEC, que es desarrollar el liderazgo. ¿Y cómo desarrollamos este liderazgo? Pues a través del lead. Entonces, pues seamos conscientes de ello y hagámoslo, y pues comencemos a generar lead. Gracias.